¿Cuál es la causa de las divisiones en la iglesia? ¿Cómo se logra la sanidad después de una división en una iglesia? Muchas congregaciones están experimentando una especie de división donde sus miembros se trasladan para otras congregaciones. La falta de oración, la falta de la lectura de la palabra lleva a la iglesia al desconocimiento y esto causa una muerte espiritual. No podemos ignorar las maquinaciones del diablo que vino para robar, matar y destruir a la iglesia. Tristemente, muchos cristianos hoy en día viven el evangelio como si fuera un club social o una hermandad fraternal, donde se reúnen para verse, saludarse, hablando todo tipo de conversación y olvidando lo que Pablo dijo a los efesios, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Efesios 5, del 19 al 20. Cuando la iglesia se reúne, es conveniente que se dedique a hablar la palabra de Dios y adorarle con acción de gracia, porque el enemigo de nuestras almas quiere destruirla. No olvidemos que Jesús fue atacado y acechado constantemente por el diablo y este quiere dividirnos y que las iglesias solo hayan pocas personas. Para esto trae divisiones y que nos pongamos en desacuerdo. Hoy vamos a estar hablando de las divisiones en las iglesias y también vamos a dar algunos puntos y algunos consejos de cómo solucionarlo. Hola, mi nombre es Mabel de Armas y esto es Enfoque Bíblico. Ya regresamos, no te vayas. Las divisiones en las iglesias son un hecho muy triste y muy común en el cuerpo de Cristo. Los efectos que produce una división en la iglesia, sin importar la causa, pueden ser devastadores. Las divisiones en las iglesias causan tristezas y desaliento a los creyentes maduros, desilusionan a los nuevos creyentes y causan estrago en la vida de los pastores y su familia, y desacreditan el nombre de Cristo. La Biblia dice, porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa, Santiago 3:16. Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede prevalecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado a su fin. Santiago 3, del 24 al 26. Esto lo dijo Jesús a los fariseos, que estaban confundidos porque él estaba haciendo la obra de Dios. Ellos eran maestros de la ley, pero no podían discernir esta obra. Así es la iglesia de hoy en día, que se levanta contra el hermano por celos y terminan destruyendo a la iglesia. Y cuando esas cosas suceden, mis amados hermanos, entonces la iglesia local ha llegado a su fin. Somos el cuerpo de Cristo y todos miembros cada uno de ellos. No podemos decirle a otro miembro, no te necesitamos. Sin embargo, hay esperanza. La iglesia que se divide puede experimentar sanidad y restauración. Las iglesias son como los hospitales, llenas de heridos y enfermos. Aunque en la iglesia la enfermedad es el pecado y las heridas son las que nos causamos nosotros mismos y a los demás a causa del pecado. Un pecado que causa multitudes de problemas es la falta del perdón. Hemos visto iglesias que fueron divididas y cuando hablaban sus miembros del asunto o de la persona que la causaron, se les puede notar la amargura y la falta de sanidad. Ningún cristiano es perfecto y ningún pastor o anciano o diácono es perfecto. Cuando todas las personas imperfectas se juntan, son inevitables los desacuerdos, las heridas y los malos entendidos. Si las expectativas que tenemos de los demás son demasiado altas, es inevitable la decepción y puede causar sentimientos más profundos de dolor y resentimiento. Nuestra respuesta a los demás debe ser el perdonarnos unos a otros con bondad y compasión. En Efesios capítulo 4, verso 32 dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros mismos. Colosenses 3:13 dice, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, también hacedlo vosotros.
Y en el amor cristiano, que cubre una multitud de pecados, acompañado de un mayor compromiso para servirnos mutuamente. Primera de Pedro 4:8. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Una vez que nos comprometemos a perdonarnos y amarnos y servirnos mutuamente, veremos las diferencias de los demás desde una perspectiva nueva. Pero si reaccionamos a las diferencias de opinión, en particular las relacionadas con los temas pocos importantes, tomando partido y chismorreando, la brecha aumentará, se hará más daño a los integrantes de la iglesia y nuestro mensaje al mundo estará aún más debilitado. Debemos reconocer que la división es una de las obras de la carne. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Gálatas 5, del 19 al 21. Estas cosas, mis amados hermanos, pierden a la iglesia del Señor, y a Satanás le encanta que la iglesia esté entretenida peleando entre sí, batallando por puestos, por liderazgo. Si la iglesia no se reúne para cantarle al Señor, para orar y para leer su palabra, entonces esta iglesia ha llegado a su fin. Ir a esas iglesias que no sanan ni tampoco quieren hacerlo es pérdida de tiempo, ya que la frialdad espiritual se va a apoderar de ellos. Cuando la iglesia se levanta, entonces y solo entonces empiezan a ocurrir milagros. Pablo le dijo a Tito: al hombre que causa divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. Tito 3:10. Romanos 16, del 17 al 18. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino sus propios vientres, y como suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. En última instancia, cada iglesia local está compuesta por individuos, y la forma en que ellos viven afecta el funcionamiento de la iglesia. Pablo amonesta a la iglesia de Roma para que se comporte decentemente, y no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivia, no en contiendas y envidia. Romanos 13:13. Los miembros de la iglesia están influenciados diariamente por una cultura inmoral, y una hora a la semana en la iglesia resulta totalmente insuficiente para contrarrestar la influencia de la cultura. La transformación del corazón se logra por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, y corresponde a cada creyente seguir diligentemente a Cristo y hacer la obra del crecimiento espiritual mediante la lectura del estudio regular de la Biblia y pasando tiempo con Dios en oración y en comunión con otros creyentes, más allá del simple hecho de sentarse en un servicio a la iglesia los domingos por la mañana. Filipenses 2, del 12 al 13. Asistir a la iglesia es esencial, pero vivir la vida cristiana es mucho más que simplemente ir a la iglesia cada semana. El estándar del mundo y la autopromoción, la autoestima y la adoración a sí mismo, dando importancia a los demás solo en la medida en que estén dispuestos a idolatrarnos de la misma manera que nos idolatramos nosotros mismos. Esta actitud siempre lleva a la disensión y los celos, los resultados naturales de la adoración del Dios de sí mismo. La cura se encuentra en Tito 2, del 11 al 13. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándoos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, guardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. El problema es
que el cristiano de estos tiempos se ha vuelto muy complaciente para que la gente no se vaya, si verdaderamente a las iglesias van personas que aman al Señor, mira, entonces van a permanecer. Este es el tiempo en que la iglesia se tiene que levantar y deje de ver a los hermanos como una amenaza y se unan y reprendan al que no quiere que la iglesia avance. Si este video, mi amado hermano, te fue de bendición, compártelo, suscríbete, dale un fuerte like y toca la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras notificaciones. Dios te bendiga, Dios te guarde.